Muy buenos días. Vamos a comenzar la audiencia decretada en relación a los amparos roles C 1233 y 1234 del año 2011, respecto a los cuales la entidad pública requerida, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en el primero y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales en el segundo. El propósito de esta audiencia es, de luego, satisfacer requerimientos convergentes de ambas partes en orden a solicitarla, y en segundo lugar, recibir de parte de este Consejo las alegaciones que ambas partes tengan en torno a la eventual procedencia o no de las causales de reserva contempladas en el artículo 21, número 1, afectación del debido cumplimiento de la función del órgano, lo concerniente específicamente a las instancias judiciales, y 21, número 4, respecto de la eventual afectación a las relaciones internacionales del país internacional. En consecuencia, vamos a proceder primeramente con 20 minutos para la parte requerente, luego 20 minutos para la parte requerida, los pueden distribuir entre los presentes de modo que estime conveniente, luego de lo cual habrá un tiempo menor para que cada una de las partes tenga la opción de retrucar lo alegado por la otra. Sin más, entonces, a los representantes del solicitante de información sobre 20 minutos. Solo como aclaración, señor presidente, Felipe Jiménez va a exponer lo que se refiere al reclamo contra la Direcon, y yo, Pablo Montt, me voy a referir al reclamo contra el subsecretario de Relaciones Exteriores. Así se va a ir el tema. Buenos días. En mi carácter de apoderado de los requirientes en este procedimiento de amparo rol C-1233-2011, quisiéramos formular algunas observaciones en torno a la respuesta de Direcon que ha motivado este procedimiento, así como el oficio en que ocurre el traslado conferido por este honorable Consejo. En primer lugar, cabe aclarar que la solicitud que ha motivado este procedimiento de amparo es solo una de las solicitudes contenidas en la presentación formulada por esta parte, contenida en la letra N, que se refería básicamente a la existencia de ciertos informes, opiniones, comunicaciones, resúmenes y memorandos internos elaborados en los años 1984, 85 y 86 por don Fernando Morales Barría u otros funcionarios de Direcon relacionados a un conflicto entre el Estado de Chile y la empresa holandesa AZ, o bien entre el Estado de Chile y la persona natural Giovanni Colinetti Terrotti, o bien la empresa El Canelo Limitada. En primer lugar, respecto a la respuesta de Direcon a esta solicitud, cabe señalar que ella fue incompleta en los términos de la ley, ya que solo incluye a 2 de las 3 personas a las que se refiere dicha solicitud. Esto constituye claramente una negativa de hecho, infundada de acuerdo a lo prescrito en el artículo 16 de la Ley de Transparencia. Como ha sido consistentemente declarado por este honorable Consejo, una negativa que no ha sido adecuadamente fundada debe ser rechazada. Pues bien, con aún mayor razón debería ser rechazada
una negativa que ni siquiera ha sido fundada en ningún modo, sino que se ha limitado a no entregar información sin declarar por qué. Además, esto vulnera el principio de oportunidad, como también lo ha reconocido el Honorable Consejo. Y frente a esto, Direcon ha señalado que ha existido de parte de ella un error involuntario que ha generado esa falta de respuesta. Frente a esto, cabe plantear la siguiente pregunta. En caso de un error involuntario de un órgano público frente a una solicitud de información, ¿quién debe cargar con los efectos de ese error? ¿El ciudadano, que está ejerciendo un derecho fundamental, que por lo demás tiene el carácter de principio general en nuestro derecho, o el órgano requerido, que debe someterse a estrictos estándares desde el punto de vista de que está restringiendo el ejercicio de este derecho fundamental? Para nosotros la respuesta es clara y creemos que en el caso de un error involuntario, por muy involuntario que sea, el que debe cargar con los efectos de ese error es el órgano administrativo, puesto que se trata del ejercicio de un derecho fundamental. Enseguida observamos además dos problemas en el oficio en que Direcon evacúa el traslado al amparo presentado por los solicitantes. En primer lugar, Direcon reconoce en su oficio haber descubierto, a raíz de un procedimiento de amparo, dos documentos relacionados con la solicitud de información. Esto, como comprenderá el Consejo, es una negativa injustificada también, una negativa de hecho, que además se ha justificado extemporáneamente con posterioridad al momento en que la ley prescribe con claridad en que debe ser justificada. Lo que queremos decir con esto es que si la ley prescribe que el órgano requerido debe justificar su negativa dentro de cierto plazo, el cual debe cumplir estrictamente, no puede ser tolerado a partir del principio de transparencia de los actos públicos, que esa justificación provenga después de la negativa y solo una vez que los requirientes han formulado una decisión de amparo. Esto significa, básicamente, que antes de presentar el amparo para los requirientes es absolutamente opaco que exista esta información, que ella va a ser denegada y cuáles son las razones para esa denegación. Este tipo de antecedentes solo lo hemos conocido en virtud de este procedimiento de amparo. Y sin el procedimiento de amparo no habríamos sabido ni que existe la información, ni que se deniega, ni tampoco cuál es la justificación para esa denegación. Además, Direcon alega que quienes deducen el amparo son abogados de hacer. En primer lugar, hay que señalar que eso es irrelevante. ¿Por qué? En primer lugar, porque las solicitudes de acceso a la información pública son encauzadas desde dos puntos de vista. En primer lugar, no se requiere ningún tipo de legitimación especial para realizarla. Y en segundo lugar, no debe justificarse el motivo por el que se requiere la información. Por lo demás, como este Consejo lo ha señalado de manera consistente, no se pueden establecer requisitos más allá de lo señalado en la ley, ni restricciones al uso más allá de lo señalado por la ley, para el acceso a información de carácter público. Esto obviamente constituiría una discriminación y además contraría totalmente el espíritu de la ley de acceso a la información pública. Entonces, como conclusión de esta presentación, podemos señalar los siguientes puntos. En primer lugar, al momento de contestar la solicitud planteada por los requirientes, como decía, al momento de contestar la solicitud formulada por los requirientes, Direcon, a partir de un supuesto error involuntario, no contesta dos de las materias a las que se refería dicha solicitud, sin ningún fundamento, alegando después este error, lo que claramente contraría el artículo 16 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad. En segundo lugar, podemos ver que Direcon revela la existencia de antecedentes solo en virtud de la interposición de este amparo. Lo más grave es que esta negativa solo justificada en virtud del procedimiento de amparo, permaneciendo totalmente desconocida para estas partes, si es que no hubieran deducido esto. O sea, básicamente el mensaje es que si un ciudadano quiere conocer las razones por las que no se entregan determinados antecedentes, tiene que recurrir a este honorable consejo, y obviamente es un mensaje muy negativo. Por ello, todas las causales que alega Direcon deben ser declaradas inadmisibles, simplemente porque se han alegado extemporáneamente. Pero además, en lo sustantivo, no corresponde que ellas sean alegadas. En primer lugar, porque el hecho de que se trate de antecedentes solicitados que podrían constituir medios de prueba o que podrían estar de cierta manera vinculados a un juicio existente en la actualidad no es suficiente para negar la información. Como el honorable Consejo sabe, las causales de reserva son de interpretación restrictiva y deben ser debidamente fundamentadas.
Por lo mismo, no cualquier antecedente vinculado a un juicio debe ser reservado. Debe tratarse de antecedentes que revelen una estrategia judicial determinada y no simplemente de medios de prueba o de antecedentes vinculados a ese juicio. En este caso, precisamente, se trata de documentos originados en el año 1986, 25 años antes del juicio que actualmente se sustancia y que, según Direcon, fundamentaría que se configure la causal del artículo 29, número 1. Lo mismo cabe señalar respecto al artículo 29, número 4. Si hay una violación a la inmunidad de jurisdicción en el juicio actualmente sustanciado entre el Estado de Chile y AZ, o si ese juicio, o lo que ahí se discute, vulnera los principios de derecho internacional público, son alegaciones perfectamente legítimas, pero que deben sostenerse en ese juicio. Y alegaciones, por lo demás, que no se ven en nada afectadas por la entrega o la falta de entrega de información en este proceso que estamos conociendo ante este honorable Consejo. Por todas esas razones, nos parece que las causales no pueden ser admitidas y, en cambio, el amparo presentado por los requerentes sí debe ser admitido. Muchas gracias. Bien, yo me refiero ahora al reclamo contra el subsecretario de Relaciones Exteriores. Voy a ir uno a uno los documentos, mencionando uno a uno los documentos que esta parte solicitó, y referirme después a por qué no proceden las causales invocadas por el recurrido, ¿ya? Aquí esta parte no está cuestionando el fondo, el mérito de los documentos, sino que en esta sede lo único que corresponde es determinar si las causales alegadas por el recurrido corresponden o no corresponden. El primer documento que esta parte solicitó es la copia de la sentencia en contra del Estado de Chile del año 84, y la única razón que invocó Relaciones Exteriores para negar la entrega es que esa sentencia no se encuentra en poder del Ministerio, no hay registro de esa sentencia. Sentencia que fue acompañada por el Estado de Chile ante los tribunales rolantes. Esta parte acompañó una presentación del Estado de Chile. La justificación del Ministerio es que esa presentación fue hecha por el estudio de abogados de Holanda, pero el estudio de abogados de Holanda realizó una presentación del Estado de Chile. Entonces, no es consistente decir que esa sentencia no existe en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras el propio recurrido está acompañando esa sentencia en el juicio en el extranjero. Por lo demás, cuando esta parte pide además informes, comunicaciones, memorándum, donde se haya analizado esa sentencia, primero se le niega la solicitud porque sería una solicitud de carácter genérico. Y después se dice, en una presentación al Honorable Consejo, que con motivo de este reclamo se encontraron documentos adicionales que sí se refieren a esa sentencia. O sea, ahí habría documentos, memorándum, análisis, ¿verdad?, respecto de esa sentencia. Es decir, la defensa del recurrido es contradictoria. Por una parte dice que el documento no lo tiene, y por otra parte rechaza entregar documentos, memorándum que analizan ese documento que dice que no tiene. Entonces resulta que tiene un análisis, ¿verdad?, respecto a un documento que no tiene. Esta parte tiene que no se ajusta a esa defensa, ¿verdad?, porque obviamente si se analiza un documento es porque ese documento existe y está el poder demandado, más aún si sus abogados lo presentaron ante los tribunales rolantes. En segundo lugar, esta parte pidió copia de la comunicación 549, mediante la cual se comunicó, ¿verdad?, y se entregó una copia de la sentencia, ¿verdad?, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y las causales invocadas para negar el acceso son dos. Primero se dice que esos son antecedentes que forman parte de la estrategia jurídica del Estado de Chile en un litigio pendiente, artículo 21, número 1, letra A de la Ley de Transparencia. Y después dice que se trata de antecedentes cuya publicación o conocimiento afecta las relaciones internacionales, ¿ya?, básicamente por el tema que se estaría conociendo la inmunidad de jurisdicción. Esas son las dos causales que se invocan: 21, número 1, letra A, 21, número 4, de Ley de Transparencia. Y aquí creo que la jurisprudencia del Honorable Consejo ha sido bastante contundente, bastante clara. No es lo mismo documentos de prueba, documentos que se puedan acompañar en un juicio, que documentos que son estrictamente indispensables para la defensa. Esta parte citó en el reclamo la sentencia en el recurso C-380 del año 2009, considerando que debe distinguirse entre documentos relativos a la estrategia de los medios de prueba. El recurrido debe justificar por qué, precisamente por qué ese documento es necesario, es estrictamente indispensable para la defensa. Y para ello decirse si esos documentos existen. Para justificar eso, lo primero es decirse si el documento existe o no existe, cosa que no se ha hecho. El solo hecho de que exista un juicio no significa que cualquier documento relacionado a él sea estratégico. Y en esta parte el tema que es sumamente relevante hacer la distinción de cuándo un documento que está relacionado a un juicio
es indispensable o no para la defensa, en el sentido que forma parte de la estrategia. Si esta parte estuviera solicitando un informe en derecho solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con motivo del juicio que existe hoy día, podríamos entender que existe la causal de reserva. Si esta parte estuviera solicitando un memo preparado por el abogado, por el jefe del departamento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con la estrategia de este juicio, podríamos entender la negativa. Si se tratara de un memo legal donde se está discutiendo, se está analizando la defensa del Estado de Chile en ese juicio que existe, podríamos entender la defensa. Pero aquí estamos hablando de una comunicación del año 84, 85. Ni siquiera existía ese juicio. Recién se había fallado el juicio original contra el Estado de Chile. Pero el juicio de hoy día, donde se está tratando de ejecutar esa sentencia, ni siquiera existía. Entonces, ¿cómo se puede decir que la mera notificación de una sentencia de hace 25 años es indispensable para la estrategia de un juicio que se está tratando hoy día? Si ese juicio ni siquiera se había iniciado. Y en ese sentido, quiero ser súper claro, no hay ninguna diferencia en este sentido en relación con que el juicio sea un juicio en el extranjero o un juicio nacional. Es exactamente el mismo caso que si hubiera una negligencia médica en un hospital público, la víctima tiene todo el derecho a solicitar al hospital público la ficha médica para poder demostrar su derecho. O si hay un abuso por parte de las fuerzas policiales, la víctima del abuso tiene todo el derecho de ir a la unidad y pedir, ¿verdad?, el registro de quiénes fueron los oficiales o los carabineros que asistieron a esa unidad el día que se cometió el abuso. Aquí lo que se está haciendo es simplemente negar un antecedente que puede ser usado como medio de prueba. Pero no correspondería negar a la víctima una negligencia médica en un hospital público, pedir la ficha, ¿verdad?, que le permitiría acreditar su derecho, aun cuando fuera utilizada en un futuro juicio. Esa víctima podría usar esa ficha. La víctima del abuso, ¿verdad?, policial podría usar el registro para probar que determinados oficiales estaban ese día en la unidad. Obviamente que lo puede usar, pero eso lo transforma en documentos que son necesarios para la defensa. Si ni siquiera no hay ninguna en la ficha, tal como ocurre en la ficha o el registro de asistencia, en esta comunicación no se contiene ninguna estrategia, es simplemente una comunicación de una sentencia. Pero esa mera comunicación no contiene la estrategia del Estado. No se trata de documentos preparados, ¿verdad?, para defenderse. Son documentos que existen antes y que no fueron elaborados con ese objetivo. Por otra parte, por lo tanto, la causal de que se trata de documentos necesarios para la defensa judicial del Estado chileno carece de valor. Y en ese sentido también quiero ser bien claro. Aquí se presenta todo como un todo o nada. Se dice que todos estos documentos son un todo indivisible. No. Si hubiera documentos que fueron preparados, documentos legales, opiniones, informes en derecho que fueron preparados con motivo de este juicio bien, podríamos entender la negativa. Pero esos documentos deben ser separados de aquellos que existían con anterioridad y que no fueron preparados con motivo de la defensa y que por lo tanto no contienen la estrategia de defensa del Estado. Eso, en este caso, podríamos entender que esos documentos no fueran entregados. Obviamente no los conocemos y no estamos en condiciones de discriminar, pero esa es la labor del Honorable Consejo. Y con respecto a la segunda causal invocada respecto a este documento, ¿verdad?, en cuanto a que se trataría de documentos cuya publicación afecta a las relaciones internacionales, nos afecta a las relaciones internacionales. La inmunidad de jurisdicción no tiene ningún rol en este aspecto. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo ante los tribunales holandeses, y así lo ha dicho el recurrido, es básicamente un tema, que es si el Estado de Chile tuvo conocimiento público y notorio de la sentencia del año 84, y cuándo, en qué momento y bajo qué circunstancias tomó conocimiento público y notorio de esa sentencia. Por lo tanto, el tema de la inmunidad de jurisdicción no tiene relación con respecto a si se va o no probar el hecho que se está discutiendo. La inmunidad de jurisdicción no tiene relación con si se va a ejecutar un fallo, pero puede haber muchas razones, puede haber muchos puntos de hecho que sean discutidos en el juicio. Pero la inmunidad de jurisdicción no tiene relación con el punto de hecho que se está discutiendo. Va a existir igual el problema de la inmunidad de jurisdicción, va a existir igual si la sentencia se acoge por uno u otro motivo, pero no, ¿verdad?, no tiene relación con los hechos que se están discutiendo. Por otra parte, también, insisto, es contradictorio decir que no se tiene registro de una sentencia cuya notificación se niega por carácter genérico, ¿verdad?, y después, ¿verdad?, se dice que no se entregan estos análisis porque este documento porque sería necesario para la defensa. Por otra parte, estos documentos son de conocimiento público. Este documento también existe en el juicio. Entonces, no puede decirse que la comunicación mediante la cual se notifica la sentencia, la publicación de esa comunicación podría afectar las relaciones internacionales si eso ya existe en un juicio público en Holanda. Y esta parte tiene todo el derecho, y ese es el objetivo de esta presentación, tiene todo el derecho a pedir esta información para saber en qué momento y bajo qué circunstancias el Estado tomó conocimiento público de la sentencia. Ese es el objetivo de la solicitud.
Pero no puede decirse que la publicación de esa comunicación afecta las relaciones internacionales si es que esa comunicación ya existe en un juicio que es público en los tribunales de la. Tercer documento solicitado por esta parte que se negó, el libro registro, ¿verdad?, donde constan los documentos ingresados a la oficina de parte. Esta comunicación a la que me referí recién fue ingresada, ¿verdad?, al Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de febrero del año 85. Esta parte pidió el libro de registro o cualquier documento de la oficina de partes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, para demostrar con qué fecha se había ingresado esa solicitud. Se dice que la causante de rechazo es que no existe el libro de ingreso y que lo que existía en la fecha, una respuesta absolutamente vaga, es decir, existían guías que al término del año se eliminaban, sin confeccionar acta de instrucción. Primero, la causante es justificar por qué no existe un documento le corresponde al recurrido y no al recurrente. No se ha justificado por qué no existe. Y segundo, esta parte citó la circular 28704 del año 81 de la Contraloría, anterior a la fecha de la comunicación, que regula precisamente el procedimiento para eliminar documentos, ¿verdad?, y establece que ello le corresponde a una orden del Presidente de la República, y resulta que el recurrido no ha señalado el decreto o la resolución del Presidente de la República que autorizaría la destrucción de ese documento. Por lo tanto, a él esta parte entiende que al recurrido le corresponde demostrar por qué ese documento no existe y por qué y señalar cuál es el acto en el cual se eliminó ese documento. Documento señalado en la letra H de nuestra solicitud, la comunicación 05474, que es la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores devolviendo la sentencia dictada contra el Estado de Chile, ¿verdad?, se la devuelve a la Embajada de Holanda. Se dice que se trata de antecedentes también, igual que en el caso de la comunicación donde se notificó la resolución, se dice que se trata de antecedentes que forman parte de la estrategia jurídica del Estado, por lo tanto, en un litigio pendiente, por lo tanto se trataría de documentos necesarios para la defensa judicial y también de antecedentes cuya publicación o conocimiento afectaría las relaciones internacionales. Esta parte reitera lo mismo señalado con respecto a la publicación. No se trata de documentos que sean indispensables para la defensa jurídica porque en él no se contiene ninguna estrategia de defensa, no fue preparado por eso y no está cubierto por un privilegio especial a favor del Estado. Por otra parte, esta parte solicitud, cualquiera, la letra I de nuestra solicitud, toda clase de informes, comunicaciones, opiniones, donde se haya analizado la sentencia. Y aquí la solicitud primero fue rechazada por ser genérica. Se dijo que no se contenía, que era una solicitud genérica, que ni siquiera se sabía que esos antecedentes existían o no. Y resulta que con motivo de este reclamo, ¿verdad?, el recurrido dice que, al igual que el reclamo contra la DIRCOM, dice que con motivo de este reclamo se realizó una investigación adicional y se encontró ciertos documentos adicionales. ¿Y por qué se niega? Ya no porque sean genéricos, sino porque se trataría de antecedentes que forman parte de la estrategia jurídica del Estado y también porque la publicación de estos documentos afectaría las relaciones internacionales. Entendemos que si los documentos aparecieron, pierde fuerza o pierde sentido la primera justificación para negar la solicitud de acceso, que se trata de documentos genéricos. Los documentos pudieron ser encontrados, así que la solicitud pareciera que no era genérica. Por lo demás, este honorable consejo también en la sentencia A107 del año 2009 ha distinguido ha señalado claramente cuando se trata de documentos genéricos. Carecen de la especificidad respecto a las características esenciales, materia, fecha, periodo de vigencia, origen, autor. Esta parte en la solicitud señala, obviamente si se trata de documentos que no conocemos, no podemos individualizarlos, pero sí damos los datos necesarios para individualizarlos. Eso, se precisan los datos necesarios, tanto así que después pudieron ser encontrados. Pero con respecto por lo tanto entendemos que la justificación de que se trata de información genérica no debería ser acogido. Pero con respecto a los otros dos fundamentos, documentos necesarios para la estrategia judicial del Estado y afectación de las relaciones internacionales, entendemos lo mismo que lo que hemos señalado anteriormente. No se trata de documentos preparados a propósito del juicio actual. El recurrido debe justificar por qué se trata de documentos necesarios para defensas jurídicas y judiciales. ¿Se trata de un documento que fue preparado con motivo de la demanda actual de Z? ¿O se trata de un documento que fue preparado, ¿verdad?, que fue preparado cuando se dictó la sentencia en el año 84? Eso no ha sido justificado. Para ello es fundamental que el recurrido aclare si en esos documentos se hace referencia a la sentencia o no se hace referencia a la sentencia, o si en esos documentos se hace referencia a las reuniones sostenidas en Ginebra, que esta parte sostiene que se hicieron en Ginebra en el año 85 y 86 con posterioridad a esa sentencia. Si la parte justifica por qué se trata, por qué es el tema que se está discutiendo, si esas reuniones que se hicieron en la reunión de Ginebra, porque esta parte sostiene que se hicieron, constituyen o no una prueba del conocimiento del Estado de esa sentencia.
pero la parte tampoco justifica, ¿verdad?, si el documento que se está negando se hace o no se hace referencia ni a la sentencia ni a estas reuniones que esta parte solicitaron. Esta parte estima que eso es fundamental para resolver, que se aclare por qué esos documentos son necesarios para la defensa judicial, porque en definitiva lo que tiene que demostrar es que eso se refiere a la prueba del conocimiento público y notorio del Estado de Chile. Y por último, con respecto a la alegación de que se trataría de carácter genérico, una solicitud de carácter genérico, aun cuando lo fuera, lo que correspondía era darle un plazo de 5 días a esta parte para subsanar el supuesto error. No se nos dio ese plazo, ¿verdad?, y se optó por negar la información, ¿verdad?, información que después fue entregada. Y por último, los documentos señalados en las letras L y M, que se refieren básicamente a informes en que se hayan analizado las reuniones del 12 de diciembre del 85 y 28 de febrero del año 86 en Ginebra por parte de don Fernando Morales, ex director jurídico de la DIRECON. Aquí la respuesta también del recurrido es vaga, porque dice, y aquí hay que ser bien cuidadoso y preciso con el lenguaje. Lo que dice es, no hay copia de un acta, ¿verdad?, el acta 52, ni constancia de que todo el documento exista o que se hayan realizado las reuniones. Lo que esta parte solicita es que se aclare si lo que corresponde aclarar no es si no existe constancia si se hicieron o no se hicieron esas reuniones. Lo que tiene que haber una respuesta inequívoca respecto a si los documentos existen o no. No es suficiente decir no existe constancia de si la reunión existió o no. Lo que está solicitando esta parte es informes donde se hayan analizado esas reuniones. Por lo tanto, lo que esta parte solicita es que se clarifique si es que no que se clarifique si es que la reunión se hizo o no, sino que si existen documentos que se refieran a esas reuniones que esta parte sostiene que se realizaron. En caso de que exista una respuesta de que se dice no, ese documento simplemente no existe, esta parte se da por satisfecha. Pero esa respuesta no hay. Simplemente lo que se dice es que no existe constancia en la reunión, pero no se niega inequívocamente la existencia o no de estos dos documentos. Nosotros en lo anterior solicitamos que se acoja el reclamo de amparo de esta parte y se rechacen las excepciones. Muchas gracias. ¿Para requerir información? Siguiente. Gracias, señor presidente. Bueno, me dijo usted, señor presidente, señoras y señores consejeros. Concurro a este consejo en representación de la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la DIRECON, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y presento a ustedes los argumentos para rechazar la solicitud de documentos presentados por el abogado Pablo Montt y Luis Cordero bajo la ley de transparencia. Permítanme agregar brevemente que me acompaña, además de la persona del Ministerio, a mi derecha, Johanna Klein-Kranberg. Johanna Klein-Kranberg es abogada holandesa y por lo tanto está a disposición de este consejo para responder alguna pregunta que pueda incidir en las cuestiones jurídicas que se están discutiendo paralelamente en Holanda. Como ha quedado claro de la presentación de los abogados Cordero y Montt, esta solicitud no es de dos ciudadanos chilenos interesados, ¿no es cierto?, en ejercer un derecho fundamental. Esta es una solicitud de ACETA, presentada por los señores Montt y Cordero. El propio discurso de este modo lo traiciona cuando dice esta parte lo que quiere es que se pruebe tal y cual cosa. Esta parte, entendamos, es ACETA. En el día de ayer hemos presentado una serie de documentos ante este Consejo relacionados con este juicio actualmente pendiente ante los tribunales holandeses contra la República de Chile por la empresa ACETA. Todos estos documentos presentados confirman que se tratan, los documentos que ha solicitado ACETA son antecedentes claramente necesarios para las defensas jurídicas y judiciales del Estado de Chile y adicionalmente que afectan en forma objetiva y directa el interés de Chile en sus relaciones internacionales, lo que permite cumplir también la causal de excepción del 21, número 4. La parte requirente repetidamente se ha referido, ¿no es cierto?, a fechas relativas al juicio que ACETA ha presentado respecto al Estado de Chile, y lo ha hecho con imprecisión. Así que creo que es útil para que este Consejo pueda resolver que digamos algunos elementos de contexto de qué es lo que está en discusión, ya que en ello incide la petición de documentos que ha hecho ACETA a través de su abogado chileno, cosa que déjenme hacerle presente a los consejos. Si bien no ha sido reconocido entre ustedes, sí ha sido reconocido por ACETA ante la misma instancia holandesa de este Consejo de Transparencia. En consecuencia, no hay duda respecto de que señores Cordero y Montt son abogados de ACETA para estos efectos. Bien, el litigio pendiente en Holanda
Es un litigio que surge a partir de una disputa entre una empresa chilena, el Canelo, y el Estado de Chile por el arriendo de unos bienes fiscales en el sur de Chile en el año 1979. La empresa holandesa AZ, que era en realidad la dueña también por interpósita persona del Canelo a través del señor Colinetti, es decir, cuando aquí quien presenta el requerimiento respecto del Helicón dice que no se responde respecto a una persona, bueno, lo que no le dice a este consejo es que esas personas son iguales a las mismas, porque AZ, el Canelo y el señor Colinetti, todos son lo mismo, finalmente representan el mismo interés. Bueno, lo que ocurrió es que luego de adquirir en una forma, digámoslo así, peculiar, no tengo tiempo para detenerme en eso, AZ los derechos litigiosos de esta eventual disputa del Canelo contra el Estado de Chile, llevó el asunto al Tribunal de Rotterdam, en Holanda, en el año 1984. La demanda de AZ, que sigue discutiéndose en Holanda, es del año 1984, alegando un supuesto joint venture. Bueno, no hay documentos de AZ, no me puedo detener en el mérito del juicio. Lo que sí es importante acá es que la demanda es del año 84, la sentencia en rebeldía contra el Estado de Chile, en rebeldía, es de diciembre del 84. Por lo tanto, cuando se nos dice que los antecedentes del 84 o del 85, en fin, son antecedentes que no dicen relación con el juicio pendiente, no se le está diciendo exactamente a este Consejo cuál es el hecho cierto, que este es un juicio que comenzó en el año 84 y que sigue pendiente por más de 28 años, ¿cierto?, ante los tribunales holandeses. Es la misma disputa, no hay dos disputas, es una sola, con una larga historia, como ustedes pueden anticipar. Recién en el año 98, una vez que AZ consideró después del año 84 que ya era tiempo, cosa que coincide más con el fallecimiento del señor Colinetti, AZ por primera vez decide ejecutar esta sentencia en rebeldía contra el Estado de Chile. Ya evidenciando el problema internacional que este caso trae a Chile, embargaron distintos bienes de la Embajada de Chile, si no me equivoco, el auto del embajador y la cuenta corriente. Inmediatamente eso generó no solamente la protesta del embajador, que se quedó sin fondos, sino que además generó inmediatamente, ¿no es cierto?, la protesta de Chile ante Holanda porque se estaba violando su inmunidad de ejecución, no de jurisdicción, de ejecución. Finalmente, es en ese momento cuando Chile toma conocimiento del caso y decide, junto con pedir la inmunidad, que se levante su inmunidad de ejecución, defenderse diciendo que en realidad corresponde que este caso sea anulado, ya que ha sido llevado contra Chile en rebeldía y sin el conocimiento de Chile respecto a la sentencia que se está tratando de ejecutar. El Tribunal de Rotterdam, en una decisión procesal doméstica, consideró que los 14 días que establecía el antiguo derecho procesal holandés no debían aplicarse, y Chile en ese momento apeló. ¿Y qué es lo que alegó Chile? Para que vayamos entendiendo cuál es el corazón de esta disputa. Chile alegó que tenía inmunidad de jurisdicción como Estado extranjero, que se estaba violando el derecho internacional público por el Tribunal de Rotterdam por no haberse declarado incompetente en este asunto. Alegó la inexistencia de un acto de conocimiento de la sentencia de rebeldía por parte de la República de Chile, bueno, y la total falta de mérito del caso. En sentencia del 20 de diciembre del 2007, la Corte de Apelaciones acogió en forma completa, cosa que ha sido puesta a disposición de ustedes, los argumentos del Estado de Chile. Y lo que es más importante, no solo anuló la sentencia de rebeldía dictada en contra de Chile por la demanda presentada por AZ, sino que diría yo, más importantemente, reconoció la dimensión internacional problemática que tenía este caso para Holanda. Es más, hizo un balance de intereses y dijo, mire, este es un caso que para Chile es mucho más importante, dadas las consecuencias internacionales que tiene, que lo que AZ, y decidió inclinar ese balance de intereses en favor de Chile. Déjenme agregar que en el interín, y algunos de ustedes se podrán haber enterado por la prensa, lo que nuevamente demuestra el impacto internacional de este caso de las relaciones entre Chile y Holanda. AZ decidió embargar fragatas de guerra que se habían vendido a Chile por Holanda. Bueno, finalmente, mientras además el ministro de Relaciones Exteriores holandés visitaba este país. En consecuencia, tratando de causar un impacto con ese caso, embargando, como digo, esta fragata de varios cientos de millones de dólares vendidas a Chile. Finalmente lo que ocurrió es que el gobierno holandés, entendiendo que esto afectaba las relaciones internacionales, utilizó sus prerrogativas y ordenó levantar inmediatamente ese embargo.
luego, AZ recurrió de casación ante el Tribunal Supremo holandés, por múltiples razones. El Tribunal Supremo holandés, conociendo la casación, emitió algunas decisiones que son muy relevantes para este caso. Yo diría que la primera, que es muy relevante, es que el Tribunal Supremo consideró que sí había una violación de la inmunidad de jurisdicción de Chile, en este caso. Sin embargo, lo que consideró adicionalmente es que la decisión del Tribunal de la Corte de Apelaciones de La Haya de no recibir prueba acerca de la existencia de esta reunión que habría existido en un restaurante de Ginebra entre un funcionario de la misión chilena del GAC y representantes de AZ, el haber desechado como relevante esa reunión no había sido suficientemente motivado. Y por lo tanto, anuló la sentencia por una razón de falta de motivación, cuando entendió la existencia de la falta de jurisdicción respecto de Chile, y reenvió el asunto a la Corte de Rotterdam, ya que la haya reconocido, que es donde está ahora. Por lo tanto, como ustedes comprenden, es el mismo caso. Se sigue discutiendo la sentencia de rebeldía, se siguen discutiendo sus alcances ante los tribunales holandeses. Ahora, cabe destacar entonces que la inmunidad de jurisdicción de la República de Chile es reivindicada entre las partes. Incluso AZ, explícitamente en un documento que presentó ante Holanda, para oponerse a la intervención del gobierno holandés como tercero interesado en el caso que está pendiente de apelación ante la Corte de Rotterdam, dijo que no tenía justificación que interviniera Holanda porque nadie discutía que aquí hubiera inmunidad de jurisdicción de Chile. Déjeme hacer un alcance. AZ reconoce que Chile tiene inmunidad de jurisdicción, pero igual quiere perseverar en una demanda aprovechándose del hecho que un ejercicio procesal no permitiría a Chile oponer esta defensa. Bueno, lo concreto es que los Países Bajos presentaron una solicitud para hacerse terceros por tener interés directo en este caso ante la Corte de Apelaciones de Rotterdam. Amsterdam. El argumento de los Países Bajos para justificar que tiene interés indirecto como tercero en ese juicio y por lo tanto debe ser admitido, es que el Estado de los Países Bajos tiene la obligación en virtud del derecho internacional de garantizar la inmunidad de Estados extranjeros en su territorio. Repito, el Estado de los Países Bajos dijo: tengo la obligación en virtud del derecho internacional de garantizar la inmunidad de Chile en mi territorio. Segundo, que Chile tenía inmunidad de jurisdicción con respecto al reclamo que AZ había presentado en los tribunales holandeses. Tercero, que Chile no había podido hacer valer su inmunidad de jurisdicción por razones puramente procesales y que por lo tanto no eran esas buenas razones para impedir que Chile fuera excluido de ese caso. Y por último, que apoyaba el caso de fondo de Chile en el sentido que esta reunión de restaurante jamás podría tenerse como parte de un conocimiento de un acto público, del conocimiento de un acto público y notorio. AZ se opuso a esta intervención del Estado holandés, pero la Corte de Apelaciones de Amsterdam declaró admisible la intervención del gobierno holandés y reconoció que tenía interés indirecto. ¿Por qué reconoció que tenía interés indirecto? Y esto es muy importante. Porque entendió, y así es bajo el derecho holandés, que en caso de existir un fallo negativo a Chile, en ese caso se van a producir consecuencias jurídicas negativas para el Estado holandés. ¿Cuál es? Que va a existir un conflicto jurídico internacional con el Estado de Chile. Hoy día existe un conflicto jurídico y existe un conflicto diplomático. Lo que ocurre es que si el fallo se confirma en contra de Chile, se va a hacer cierto que había existido un daño en Chile respecto de la sentencia. No cabe duda entonces, diría yo, y es un hecho que aquí no se puede discutir, que el litigio pendiente entre AZ y Chile ante los tribunales holandeses y también su futuro, su existencia, pero también su futuro, afectan directamente las relaciones internacionales entre los Países Bajos y Chile. Y esa no es una opinión que solamente tenga el Estado de Chile, sino que, como hemos visto, es una opinión que comparte plenamente los Países Bajos y también sus tribunales. Adicionalmente, como yo les había señalado, AZ intentó hacer lo mismo que está haciendo acá frente al Consejo de Transparencia en Holanda, es decir, invocó la ley de transparencia holandesa para solicitar que las autoridades holandesas le entregaran antecedentes análogos a lo que está tratando de solicitar acá y que básicamente apuntan a tratar de atacar la estrategia de defensa de Chile en el caso ante AZ, como lo ha reconocido por lo demás el propio reclamante.
Bueno, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijo la autoridad holandesa? Estamos hablando de Holanda, un país serio que tiene un debido cuidado en su defensa de la transparencia. Holanda, usando una causal análoga a la que tiene la ley chilena, negó tal entrega de documentos, señalando que estos documentos afectaban las relaciones internacionales de Holanda. AZETA reclamó y la reclamación está pendiente. Pero repito, usó la misma causal, el interés mayor de las relaciones internacionales del Estado holandés con Chile en virtud del caso AZETA. Nuevamente, es una prueba irrefutable del efecto que este caso tiene en las relaciones internacionales, no solamente de la perspectiva de Chile, sino también de la perspectiva de su contraparte, del Estado holandés. Es en este contexto, señoras y señores miembros del Consejo, que debe apreciarse la solicitud de documentos de parte de los reclamantes. En concreto, y creo que el análisis detallado de los documentos no es necesario en cuanto, como está bien dicho en las presentaciones por escrito y esta parte lo confirma ahora, cada uno de estos documentos apuntan exactamente al mismo hecho esencial que quiere determinar AZETA y tienen impacto directamente en el futuro conflicto entre Chile y Holanda. Uno, la solicitud de documento, en la opinión de esta parte, no constituye un caso de abuso a la ley de transparencia. Aquí, en nuestra opinión, se dice que no se pueden crear nuevos requisitos. Bueno, el propio Consejo ha entendido que los reclamantes deben concurrir de buena fe a la petición que hacen, y recae sobre ellos esa obligación, así ha sido entendido por la jurisprudencia de este Consejo. Bueno, los reclamantes, uno, no han revelado su condición de abogados de AZETA, ni siquiera lo han hecho en esta audiencia, aun cuando su propio testimonio lo ha evidenciado. Sin embargo, eso sí ha sido reconocido ante la Corte de Apelaciones de Ámsterdam, que repetidamente pide prórrogas para contestar su relación bajo el argumento de sus abogados están pidiendo documentos bajo el derecho en Chile. Los reclamantes tampoco le han informado al Consejo que su cliente AZETA, como yo decía, ha reconocido que Chile no debería estar siendo juzgado por esa demanda que ellos han presentado, que goza de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales holandeses. Y tampoco han revelado que los documentos que solicitan son instrumentales a los intentos de su cliente AZETA de impedir que Chile ejerza adecuadamente esta inmunidad de jurisdicción. Que todos estos documentos apuntan única y exclusivamente a un solo que tratar de obtener información acerca de la estrategia de Chile para poder utilizarlo en su juicio, independientemente del impacto severo que eso tendría en las relaciones que tiene Chile, no solo en ese juicio, no solo respecto a la posición de Chile en ese juicio, la posición estratégica de Chile en ese juicio, sino que también la que tiene en sus relaciones internacionales con los Países Bajos. La relación con los Países Bajos no es potencial, el conflicto con los Países Bajos no es potencial. Déjenme decirles que existe ya una disputa con los Países Bajos. Chile tiene hoy día con los Países Bajos claramente intercambio y de distintas reuniones donde se le ha hecho ver a los Países Bajos que esto genera una violación del derecho internacional y que por lo tanto Chile, el solo hecho, mientras nosotros no hablamos acá, que Chile esté siendo juzgado en los tribunales holandeses constituye una violación de la inmunidad de jurisdicción de Chile. Eso ha tenido incidencia en las relaciones diplomáticas y jurídicas con el derecho internacional de Chile. Obviamente que si el resultado del caso se materializa como un caso contra Chile, eso se transformará en una disputa internacional ante el tribunal respectivo y así Holanda lo sabe. No se trata en consecuencia de un tema potencial o eventual, se trata de un tema concreto. El hecho de que no exista juicio no significa que exista una disputa. No existe una disputa jurídico-diplomática, como la propia presentación y preocupación de Holanda ante los tribunales lo demuestra. Es más, desde el primer intento de AZETA de embargar bienes a Chile, que gozan de inmunidad de ejecución, incluidos pagos de impuestos a Chile, ha obligado al gobierno de Holanda a tener que intervenir una y otra vez para levantar estos embargos que violan la inmunidad de ejecución internacional de Chile. En consecuencia, diría yo que tomando en consideración los antecedentes que he señalado, es evidente desde el punto de vista de esta parte que sí se cumplen las causales de excepción del artículo 21 letra A y del artículo 21 número 4 de la ley de transparencia, los que han sido invocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la IECON y su subsecretaría, la IECON y la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar los documentos.
Si vamos al detalle de los documentos solicitados, según recordaremos de la presentación que nos hizo, podemos ver que todos esos documentos, todos, conducen o al hecho crítico del juicio, es decir, develar la posición de Chile respecto de si Chile tomó conocimiento o no del caso, cuándo tomó conocimiento, quién fue a la reunión, con qué poderes, es decir, el corazón de la disputa. Ese corazón de la disputa no es un problema simplemente de prueba, es un problema que ahí está construida la estrategia judicial y diplomática de Chile. En esos análisis, en esos documentos, es donde está construida la estrategia judicial y diplomática de Chile. No es casual que los quieran los abogados de ACETA. Los abogados de ACETA los quieren porque saben que impacta directamente en la estrategia jurídica que tiene Chile. Y subsecuentemente, cosa que a ellos obviamente no les preocupa, pero a Chile sí y mucho, tiene un impacto directo en las relaciones internacionales que tiene Chile, que como he dicho, ya se ha traducido en la tensión o en un conflicto que tenemos con los Países Bajos hoy día, y se puede traducir en un juicio internacional en que el Estado de Chile reclame, en virtud de la inmunidad de jurisdicción que ya haya sido reconocida en distintos, por tanto por el gobierno andés como por sus tribunales, como el propio ACETA, una indemnización bajo el derecho internacional por los perjuicios que le ha causado el juicio que ACETA, a sabiendas que Chile tiene inmunidad de jurisdicción, por más de 28 años ha tratado de llevar adelante en los tribunales holandés. Por lo tanto, el Ministerio, la Dirección Económica, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, la DIRECON, así como la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, considera que este es un caso, y permítame que me conozca, de la mayor relevancia. No es un caso más. Es un caso además que tiene precedentes muy importantes, porque no solo nos enfrenta al intento de una parte que está en una jurisdicción extranjera intentando obtener al margen de ese proceso la obtención de documentos. Es decir, aquí estamos en un camino paralelo en el cual se está tratando de obtener documentación que nunca se ha pedido al tribunal. Esta documentación nunca se ha pedido al tribunal, pero aquí se están tratando de obtener caminos paralelos en un juicio en que se niega la jurisdicción de Chile para obtener documentación. Pero además es un caso, además de eso, que ya de por sí lo hace un caso relevante, es un caso muy importante porque es un caso que incide en cuestiones de la inmunidad de jurisdicción de Chile, tal vez uno de los derechos más importantes de los estados, y incide en el conflicto que está teniendo y que potencialmente va a tener, y que probablemente va a tener, si las cosas siguen como le gustaría a ACETA que siguieran, el Estado de Chile con un país con el cual mantiene relaciones diplomáticas como es el reino de los Países Bajos. Todas esas consideraciones en nuestra opinión hacen que el caso sea un caso que requiera establecer un precedente decisivo que impida que este tipo de actuaciones se realicen en el futuro y que se protejan debidamente las relaciones internacionales del país, como lo señalamos. Muchas gracias, señores miembros y señoras miembros del Consejo, por su atención. Muy bien, muchas gracias. Tiene 10 minutos la parte requerente de información. Específicamente se les sugiere considerarse la aplicación o no de las causales específicas 29.1. Primero, una recomendación se trataba de acreditar a esta persona y a los motivos. Esa causal no está en la ley. El solicitante de información no tiene que justificar por qué pide la información y tampoco se existe una legitimación especial. Por lo tanto, esos argumentos escapan a las causales que señala la ley de transparencia, por mucho que se intente acreditar a los solicitantes. Segundo, se ha dicho que esto es el mismo que los antecedentes que se piden son respecto al mismo juicio que viene en el año 84. Eso no es así. El juicio del año 84 versó sobre la terminación de un contrato por parte del Estado de Chile, la responsabilidad del Estado que le correspondía en ese juicio. Lo que se está discutiendo ahora en la ejecución de esa sentencia, donde el punto central no es el fondo de si la decisión del Estado de Chile por terminar sus contratos de arrendamiento en Chiloé era legal o era ilegal, si causó perjuicio o no perjuicio. Esa discusión ya terminó en la sentencia del año 84. Lo que se está discutiendo ahora es si el Estado tenía conocimiento o no público y notorio de esa sentencia. Por lo tanto, los antecedentes que esta parte pide no se refieren al juicio que se está tramitando actual, donde lo que se debe demostrar y lo que se está discutiendo son las circunstancias y el momento en que el Estado de Chile tomó conocimiento público y notorio de todas las sentencias del juicio que ya terminó por sentencia. Por otra parte, pareciera que acá se está trasladando la discusión del juicio de Aranda a Chile. Todos los antecedentes de si el Estado conocía una sentencia, los antecedentes de si procede o no procede la inmunidad de jurisdicción, se están tratando entre los tribunales holandeses. Pero esos antecedentes están en la sede para discutir el fondo de si la petición de esta parte, ACETA, ¿verdad?, es
es ajustada o no es ajustada. Esta parte no tiene ningún inconveniente en decir que el objetivo de esta solicitud es obtener antecedentes para ser presentado a juicio, en el juicio llevado por Hacienda. No tenemos ningún inconveniente, no es necesario hacerlo, pero no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Y en ese sentido, los documentos que esta parte solicita no son documentos que develen la estrategia, porque no se refieren a documentos donde se discute o analiza la estrategia del Estado de Chile. Son documentos que se refieren a un hecho, al momento y las circunstancias en que el Estado tomó conocimiento de la sentencia. Pero no son documentos en los que se analice la estrategia del Estado de Chile en ese juicio. Por otra parte, aquí pareciera que la causa de la denegación pareciera ser el resultado del juicio y no el mérito de los antecedentes. La causal de denegación debe referirse al mérito del antecedente y la solicitud debe ser analizada en su mérito en relación con los antecedentes que se está solicitando, no con el resultado del juicio que se está llevando ante los tribunales holandeses, ¿verdad? Y por lo tanto, si la solicitud es denegada, debe denegarse fundada en los méritos de la solicitud antecedente y no en los resultados del juicio. Por otra parte, se ha pretendido, en el fondo lo que se está alegando que son casi razones de Estado. Los antecedentes no pueden ser entregados, ¿verdad?, porque aquí se van a aceptar las relaciones con el Estado holandés. Estamos en un litigio en particular. Por lo tanto, el hecho de que exista un conflicto entre un particular, sea quien fuere, y el Estado de Chile, lo que implica es que hay un particular que está ejerciendo sus derechos en contra del Estado. Y eso no puede afectar las relaciones internacionales. El hecho de que un particular ejerza sus derechos. Las alegaciones de fondo se hacen en el juicio, pero eso no afecta a las relaciones internacionales. Como tampoco las afecta el hecho de que un particular que es víctima de una negligencia médica en un hospital público pida la ficha, ¿verdad?, donde están los antecedentes, ¿verdad?, de esa supuesta negligencia. Obviamente esa ficha lo que busca es demostrar que hubo negligencia. Ese es el hecho. No hay ninguna defensa detrás de esa ficha, no hay ningún problema diplomático, obviamente. Y por eso no hay diferencia en que este sea un litigio internacional. Simplemente que hay un particular que está ejerciendo sus derechos en contra del Estado de Chile, y eso no puede afectar las relaciones internacionales. Y toda la discusión de fondo que se está dando en ese juicio no corresponde discutirla en esta sede. Las razones por las cuales correspondería rechazar la solicitud son las que taxativamente señala la ley de transparencia, y en este sentido el recurridor no ha justificado por qué. Hasta ahora no encuentro ninguna razón de por qué los documentos serían necesarios. No ha dicho si esos documentos hacen o no hacen referencia a la sentencia. Tampoco ha dicho si los documentos que se niega a entregar hacen o no hacen referencia a las reuniones que esta parte sostiene que se hicieron en Ginebra en el año 85 y 86. Sobre esos hechos, esta parte está solicitando documentos. Aquí simplemente se rechaza la solicitud de forma genérica y no se ha justificado. Y por lo tanto, para poder justificar la defensa, la excepción de parte del recurrido necesariamente tiene que decir por qué se trata de antecedentes necesarios para la defensa, y por lo mismo si en esos documentos se hace o no se hace referencia, ¿verdad?, a la sentencia del año 84 y a las reuniones que esta parte sostiene que se hicieron en la ciudad de Ginebra. Todo. Quisiera darle el tiempo para que finalice esta audiencia el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en particular pedirle que se pronuncie dentro de lo que me parezca pertinente a la explicación de por qué a su juicio se afectarían las relaciones internacionales entre Chile y el Estado de Holanda, especialmente atendiendo que Holanda había concurrido ante los tribunales holandeses avalando la tesis de Chile, por lo cual se podría entender que hay una convergencia de visiones respecto a la aplicación del derecho internacional entre ambos estados, y se podría alegar eventualmente, o arguir eventualmente, que al menos a nivel de Estado, más que un conflicto, habría visiones compartidas respecto al derecho aplicable. Entonces, sobre esa parte en particular, si usted pudiera pronunciarse sin perjuicio de los otros alimentos que usted quisiera plantear para efecto ya a la altura de terminar la audiencia pública. Muchas gracias. Señor presidente, tenemos 10 minutos. Sí, lo tiene. Gracias. Si me permite, voy a comenzar, señores y señores, me consejo por la pregunta que usted hace y que parece crítica a este asunto. La razón por la cual afecta las relaciones internacionales, o ya estaba afectando, no afecta, ya estaba afectando las relaciones internacionales entre el Estado de Chile y Holanda, es porque si bien Holanda concurre con la circunstancia que aquí existe una violación de la inmunidad de jurisdicción de Chile, la discusión en torno a cuáles son las consecuencias en las relaciones entre Chile y Holanda que esa situación acarrea
todavía están por verse y cada país tendrá que presentar su posición en un juicio futuro si ese juicio llega a existir. De hecho, nosotros hemos mantenido muy fuertemente ante Holanda la opinión de que esto viola el derecho internacional público mientras en este momento, y Holanda ha señalado que si bien hay que defender la inmunidad de jurisdicción de Chile, no le parece que uno pudiera llegar a sostener que ha existido todavía una violación del derecho internacional público. Por lo tanto, todos estos antecedentes que están en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que conforman por lo demás el análisis, el acopio de toda la discusión de este largo caso internamente y la visión interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, de estar en poder el día de mañana en los Países Bajos, y así sería, ¿no es cierto?, si se hacen públicos esos antecedentes. Obviamente va a ser algo que los Países Bajos van a utilizar y considerar en la evaluación que hagan del caso que tienen en relación a Chile. Chile en algunas veces, y por lo tanto tiene una incidencia directa en el conflicto que tiene entre Chile y Holanda. Se estaría obligando a Chile a revelar todo su análisis interno respecto de una parte que hoy día apoya al Estado de Chile, después de un camino largo ha terminado apoyando al Estado de Chile, pero el apoyo es una cuestión jurídica precisa, y es que Chile goza de inmunidad de jurisdicción. El día de mañana, si el resultado de este juicio es negativo y Chile tiene que enfrentar a Holanda en un juicio internacional, en la Corte Internacional de Justicia o en un arbitraje convenido, todos estos antecedentes van a ser parte de esa discusión. Obviamente que Chile tiene que proteger todo ese análisis interno y toda la visión interna que tiene el caso frente a Holanda. Revelar todo eso sería entregarle a su potencial contraparte una visión completa de su análisis de un caso complejo, difícil y espinoso. Y por lo tanto, el hecho que exista una visión compartida entre los Estados, que el caso va a ser un caso que no debiera existir, no significa que el hecho que el caso exista puede tener consecuencias jurídicas dentro del Estado. Por lo tanto, ahí diría yo, y si usted me permite, comete un error la parte peticionaria cuando dice que toda la discusión de inmunidad de jurisdicción hay que hacer en el juicio, pero no hay que confundir el tema de fondo con el problema entre Chile y Holanda. Lo que no advierte es que precisamente el problema de fondo, la sola existencia del hecho del juicio que se esté violando la inmunidad de jurisdicción de Chile, es lo que produce un problema en las relaciones internacionales entre Chile y Holanda, cuyo resultado litigioso o no va a depender de muchas circunstancias que ocurran en el futuro. Por lo tanto, confunde como con la inmunidad de jurisdicción en el juicio con el impacto que el hecho de la violación de la inmunidad de jurisdicción tiene en las relaciones internacionales entre Chile y Holanda, que en el juicio es el mismo punto que usted pregunta. De nuevo, revelarle al reino de los Países Bajos todos los antecedentes de los que dispone Chile en su visión y análisis del caso, sería equivalente a entregarle, ¿no es cierto?, la visión completa con sus fortalezas y debilidades a la contraparte de nuestro juicio internacional, donde se van a discutir los intereses de Chile. Podría motivar, por ejemplo, que Holanda considerara que la posición de Chile a lo mejor debería ser tomada de una manera bajo el derecho internacional o debería ser tomada de otra. Podría entender que actuaciones internas o visiones internas de Chile no son compatibles con la propia visión que tiene. En el fondo,